La Biblia surca los tiempos, las edades, y en su afán no dice lo que ha de suceder. Qué maravilla que Dios haya sellado en un tan solo libro su ciencia y verdad. Para mi alma la Biblia es el espejo, en ella me reflejo como un hijo de Dios. Para la iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria celestial. Agonía de un mundo que perece, la Biblia prevalece como un faro de luz. Deslumbra vida, esperanza y salvación. Para el sediento es la fuente del saber. Para mi alma la Biblia es el espejo, en ella me reflejo como un hijo de Dios. Para la iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria celestial. Gloria a Dios, ahí escuchó ese hermoso canto. Usted, mi hermano, está en sintonía de este hermoso programa y sígase gozando. Entonces, vamos a seguir adelante y el tema a tratar a esta hora va a ser como fue el de la semana pasada. El domingo pasado fue el tema ¿qué dice la Biblia? Pero estábamos hablando acerca de que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza y como queriendo Dios siempre tener la comunión con el hombre. Pero ahora vamos a hablar al otro lado de la moneda para que usted entienda un poco más. Vamos a hablar acerca de la desobediencia, qué son las consecuencias por lo cual el hombre llegó y todo ese problema llegó hasta nuestro tiempo. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta hora vengo delante de tu divina presencia, poniendo este programa en tus manos, que tú, Señor, te glorifique, tocando vidas acá y bendiciendo a cada hermano, a cada amigo que está al alcance de nuestra voz. Padre, tú te glorifiques obrando en la vida de cada uno de mis hermanos y amigos para que ellos puedan seguir hacia adelante en la obediencia de tu palabra. Así, Padre, pongo esto en tus manos creyendo que tú te vas a glorificar en el mensaje de la palabra, dándonos a nosotros las palabras necesarias y la sabiduría necesaria para hablar tu palabra, siendo guiados por tu divino poder. Así es, mi hermano, usted que está al alcance de nuestra voz, queremos decirle que para nosotros es un privilegio llegar allí donde usted se encuentra. El tema a tratar, ¿qué dice la Biblia? Y vamos a empezar aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 2, y en el versículo 16. Así como donde nos dice a la letra, Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El 17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos la palabra de Dios resonando a los oídos de Adán, dando el Padre Celestial el primer mandamiento, la primera orden que le estaba dando a él acerca de qué él tenía que obtenerse, enseñándole que allí estaba el árbol en el cual había peligro. Y ahí estaba también el árbol de la vida. Pero el hombre, podemos ver, que no tomó de aquel, sino que fue y tomó del árbol que le había sido prohibido. Y podemos ver las consecuencias de la desobediencia. Y por eso el hombre perdió la imagen de Dios. Por eso el hombre se separó de Dios, porque el pecado
es por causa de la desobediencia. El pecado, ese es el fruto de la desobediencia. Y usted puede ver que cuando el hombre hace lo malo, tiene miedo a enfrentarse hacia Dios. Porque vemos que aquí como ejemplo, cuando Dios se pasea por el huerto y le habla, el hombre no contesta, se esconde. Y después que está escondido, contesta y dice, tuve miedo y fui y me escondí, porque vi que estaba desnudo. Pero ¿por qué estaba en esa condición? Porque no hizo caso a la voz de Dios. Y vemos las consecuencias que pasan por la desobediencia. El hombre se sintió avergonzado, el hombre se sintió que había hecho mal, pero tampoco nos enseña que pidió perdón, sino que él siguió siempre en su condición, y entonces las consecuencias vienen, como le había dicho Dios, que el día que de él comieren, iban a morir. O sea, desde ese momento llegó la sentencia de muerte al hombre. Y vemos que él, fruto de esa desobediencia, ¿qué pasó con él? Él fue sacado del lugar donde Dios lo tenía, allí para que él viviera en ese lugar de felicidad. Pero eso pasó porque el hombre no hizo caso a la voz de Dios. Dios le dijo, no comas de ese árbol. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, no hagas esto, no hagas lo otro? Y nosotros siempre tirándonos contra la palabra, desobedeciendo y no haciendo lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y entonces es cuando nosotros podemos ver las consecuencias. Y ya después, ¿qué pasa? Dice el hombre, mejor no hubiera hecho tal cosa, mejor me hubiera detenido. Pero ¿por qué lo dice? Hasta cuando ya se encuentra allí emproblemado. Y debe ser ese pensamiento, pensar eso antes de cometer ese error. Por tanto, hermanos, siempre recordando la palabra del Señor, el hombre se siente avergonzado, se siente porque había desobedecido, pero no pide perdón. Entonces, ¿qué pasa? Dios no le gusta eso y hace algo. Nos dice aquí en el versículo 23, capítulo 3 de Génesis, versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que no, fíjese, para que no labrase la tierra, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revoloteaba por todos lados, para que guardase el camino del árbol de la vida. Entonces ya el hombre fue echado fuera, salió de ese lugar de delicia, de felicidad. Como puede ver usted hoy en día, el hombre, cuando no sigue los caminos de Dios, llega momentos que se encuentra desesperado, se encuentra que no quisiera vivir por la condición desesperante, porque viene el enemigo, lo atrapa con diferentes problemas y se siente desesperado y desea morir. Este hombre, teniendo la felicidad en el huerto del Edén, donde no le faltaba nada, donde todos los días Dios llegaba y hablaba con él, pero ya después lo echa fuera de ese lugar. Y después podemos ver las consecuencias, donde vemos después se llega el momento cuando empezamos a ver el fruto de la confirmación de la palabra, que el hombre iba a morir por causa del pecado. Podemos ver después que Dios le da
2 hijos a este hombre. Vemos que se levanta Caín contra Abel y lo mata, le da muerte. Y las consecuencias del pecado. Y después, ¿qué pasa? Caín queda errante por haber hecho esa maldad, haberse llenado de ira, haber su corazón sido lleno por el enemigo, y lo pone contra su hermano y le quita la vida. Él le habla a su hermano si el hermano hubiera sabido el deseo, el pensamiento de él, él quizás no hubiera ido. Pero como él no sabía, él nomás lo invita y le dice que salieran al monte, que fueran al campo. Pero él ya tenía su intención. ¿Para qué? Porque él pensaba, ya quitándolo, entonces sí se me va a aceptar a mí. Ya no estando él, ya no se va a ver a él como mejor, con más aprecio que a mí. Ya no va a haber a quién apreciar. Es los pensamientos que viene. El enemigo trabaja en la mente del hombre y lo hace pensar cosas que no debe. Y entonces podemos ver las consecuencias. Por esa desobediencia toca que este hombre, Caín, mata a su hermano Abel. Y después a él le toca andar errante por donde quiera, donde él se encontraba desesperado, donde a él se le dijo que por causa de él la tierra no le daría fruto, por la desobediencia. Dios siempre el pecado lo ha castigado. La desobediencia del hombre es lo que lo lleva a cometer el pecado, y ese es el que lo lleva al fracaso, porque Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre. Pero vemos que dice Isaías que Dios no se ha cortado su oído por oír, ni su brazo se ha cortado para salvar, pero vuestras iniquidades, vuestras maldades han hecho división entre ti y vuestro Dios para no escuchar. Y es así. Por eso puede ver usted muchas veces, tenemos el ejemplo de aquel hombre llamado Saúl, donde Saúl fue un hombre que hubo orgullo en su corazón, un hombre que no se humilló cuando visto que había desobedecido a Dios, habiendo sabido lo que la palabra de Dios decía: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, y se apartare de su mal camino, entonces yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero vemos que habiendo sabido esas palabras, no pudo él seguir hacia adelante, sino que se enorgulleció su corazón, se endureció su corazón y hacía lo contrario de lo que Dios le indicaba. Vemos que el primero Dios le habla por medio del profeta y le dice que él esperara, que iba a llegar y que iban a ofrecer un holocausto a Dios. Pero ¿qué hace él? Él se levanta, no esperando, no obedeciendo la voz de aquel hombre que Dios tenía, que el profeta que Dios había elegido, por el cual lo estaba dirigiendo, no obedece. Entonces hace lo que no debía haber hecho. ¿Y qué le dice el profeta cuando llega? Dijo: locamente has hecho lo que hiciste. Sin embargo, después Dios le da otra oportunidad, cuando lo manda a destruir a Amalek y a todo lo que con él había. Pero ¿qué hace? No hace caso a esa voz de Dios. Se trajo todo lo más gordo para sacrificar a Jehová, como si Dios se agradara de aquellos sacrificios. Dios lo que quería era la obediencia, y el mismo profeta le dijo que no sabes, te dijo que es mejor obedecer que sacrificar. Dios no se agrada de eso, porque cuando él viene, y como le digo, él se enorgullece su corazón, porque cuando viene el profeta y le dice que se había hecho lo que Jehová había mandado, dijo: sí, ya hice lo que él me dijo. Pero ¿qué pasa? Dijo: por ahí oigo que balan ganado, hay ovejas por ahí. Oh, sí. Entonces dijo: sí, el pueblo, echándole al pueblo. Él era el cabeza, a él se le había dado la orden, como también se le había dado a Adán, que no comiera de la fruta prohibida, pero él no hizo caso, comió. Entonces este hombre, Saúl, no hizo caso, desobedeció. ¿Y qué pasa? Después él trataba de comunicarse con Dios, y por ninguna forma se podía comunicar.
No había ningún contacto, se había cortado la comunicación. ¿Por qué? Porque la maldad, la desobediencia, el pecado hace esa separación. Por eso decía Isaías, que no se había cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído se había grabado para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ti y vuestro Dios para no oír. Y eso es lo que hace al hombre, separarse de Dios. Eso es lo que lo hace. Y si el hombre está separado de Dios, se encuentra, como dice, como una rama que está cortada del árbol. No hay vida, sino que hay muerte para ella. Por eso, mi hermano, es tiempo que nosotros meditemos en lo que accionamos. ¿Cuál es nuestra acción? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos conduciendo? Si la palabra del Señor nos dice no hagas tal cosa, y nosotros vamos a hacer lo contrario, como los chiquillos, que cuando un niño le dice usted no hagas eso, y dice ¿por qué? Y si no dice por qué, nomás se descuida usted y va y hace lo que usted le dice que no haga. Hermanos, nosotros es tiempo que pensemos, que maduremos y no hagamos tales cosas, porque a Dios no le agrada. Tenemos muchos ejemplos de todos aquellos que se rebelaron contra Dios, que no obedecieron. Tenemos el ejemplo de los 23,000 que quedaron postrados en el desierto porque no obedecieron las órdenes que Dios les había dado. Y así sucesivamente, esa es la consecuencia de la desobediencia. Esa es la recompensa del pecado. Por eso dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es así, hermanos, cuando podemos ver que cuando hay pecado, eso viene la muerte. Eso nos aleja de Dios. Pero nosotros debemos de acercarnos a Dios. Tenemos el medio, tenemos la medicina que cura, que limpia, y esa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue vertida en la cruz del Calvario. El Señor nos da la medicina. Dice que Él cura, y Él hiere y Él cura. Él nos ha dado la medicina, pero ese es momento que nosotros pensemos cómo estamos actuando. ¿Estamos actuando como lo hizo Adán, haciendo lo que Él nos dijo que no hiciéramos, o estamos tratando de hacer lo que Él quiere que hagamos? Cuando nosotros hacemos su voluntad, Él está presto para escucharnos, Él está presto para ayudarnos, Él está presto para socorrernos. Tenemos el ejemplo de Cedrac, Mesac y Abednego, varones que se sostuvieron firmes en la obediencia. Cuando Dios había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos. Estos hombres oyeron esas palabras, y esas palabras estaban guardadas en su corazón, y por eso dijeron ellos aquel momento difícil: no tememos, oh rey, de decirte que nuestro Dios puede, y si no nos libra no importa, nos quemamos. Pero vemos que Dios llegó al momento apropiado y los defendió. Defendió a Daniel también de la boca de los leones, lo cual a los otros no les pasó así. A todos aquellos que se rebelaron contra él, ¿qué pasó? Dice que no habían llegado al fondo del pozo cuando eran despedazados por los animales. ¿Por qué? Porque Dios no estaba a favor de ellos. Por el pecado, por la maldad, ellos fueron destruidos. Pero vemos Dios guardando a sus fieles varones, a Cedrac, Mesac y Abednego, también a Daniel, que fue librado de la boca de los leones. ¿Por qué? Dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Usted puede ver las consecuencias del pecado, las consecuencias de la desobediencia, son puras tragedias, y más que todo lo lleva a la muerte, y no una muerte, solo muerte física, lo lleva a muerte eterna. Y es momento de meditar, de reconocer que Jesús pagó por nuestras culpas en la cruz del Calvario, y nosotros seguir siendo fiel a Dios, porque Él ya nos limpió. Él ya borró nuestras iniquidades. Ahora a nosotros lo que nos toca es serle fiel. Como dijo, sabemos que sí van a haber consecuencias, van a haber infidelidades, pero dijo el Señor: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por tanto, mi hermano, te digo, levántate, y usted, mi amigo, busque al Señor antes que sea tarde. Sígase gozando.
Triste la vida de cualquier hombre que no ha probado el amor de Dios. Pues en la vida se siente triste sin el consuelo de nuestro Dios. Igual que tú, yo también vivía sin esperanza en mi pobre ser. En esta vida casi muriendo en un terrible oscurecer. Querido amigo, yo te invito a conocer a mi Salvador, porque el dinero ni nada puede igualarse al amor de Dios. Ayer yo dije adiós, adiós a este mundo de falsedad. Que nunca nada a mi vida dio, en cambio a esto la destruyó. Pedí yo siempre, ya viviré, y nunca pienso ya regresar. Siguiendo a Cristo mi Salvador, camino rumbo a la eternidad. Querido amigo, yo te invito a conocer a mi Salvador, porque el dinero ni nada puede igualarse al amor de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí quedó ese hermoso canto. Claro que sí, no se puede igualar al amor de Dios, según nos dijo el apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es que, mi hermano, es tiempo que sigas tú adelante, y amigo, es tiempo que tú vengas al Señor con un corazón arrepentido. Recuerda que Dios te hizo a su imagen, a su semejanza, pero tú has perdido otra vez la semejanza de Dios por andar en el mundo de pecado, haciendo las cosas que no debes de hacer. Pero es momento que tú te arrepientas de todas las maldades que has hecho y vengas arrepentido a los pies del Señor. Él te está esperando con los brazos abiertos, y cada día Él te llama, te invita para que vengas, te dice: vení luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es que, mi amigo, ven al Señor, no tardes más. Y usted, mi hermano, siga adelante. Si ve que ha estado fallando allí, que ha ido un poco amando a las cosas, al mundo y a las cosas de Dios, póngase bien con el Señor, porque el Señor no tiene medias con el mundo. Seamos del Señor o no. Así es que, hermano, adelante. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta hora te doy gracias por el momento que nos concedes llevar esta palabra hacia adelante, esperando que sea de bendición a la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que nos sintonizan. Padre, dale fuerza a cada hermano y hermana que se siente ahí, Padre, un poco desesperado por las adversidades. Dale la fuerza necesaria para proseguir hacia adelante, sabiendo que al final de nuestra carrera nos espera algo hermoso, esa corona que usted ha prometido a todos aquellos que le sean fieles
fiel hasta la muerte. Padre, le ruego por aquellos que todavía no te han conocido, pero Padre, que se sienten allí, que dicen me gusta, pero todavía no pueden hacer esa decisión, que tú, Señor, les des la fuerza y rompa usted las cadenas con que el enemigo los tiene atados y vengan al conocimiento de su gracia. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús por ellos y por todos mis hermanos que están privados de su libertad, pero libres en Cristo, que ahí donde están sean fortalecidos a través de tu palabra y a través de tu poder, dando la fuerza a cada uno de ellos para proseguir hacia adelante, rompiendo, Señor, toda astucia del enemigo, toda trampa que el enemigo tienda delante de ellos sean rotas por tu divino poder y ellos sean fortalecidos. La honra y la gloria sean para ti hoy y siempre. Hermano y amigo, Dios les bendiga ricamente. Amén, amén. Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724, 346-677-6724, o a su correo electrónico uncomienzo23@gmail.com. Si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87, Pasadena, Texas 77501. P.O. Box 87, Pasadena, Texas 77501. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, más amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al ver nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.